Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en charlas de diseño. La maravilla de esta virtualidad es que podemos decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa. Lo importante es que estamos aquí nuevamente en una tercera charla de este segundo año ya que llevamos en charlas de diseño y ojalá que mucho tiempo más. Y bueno, nuestros seguidores de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, ya se dieron cuenta que ya llegamos a los 1500 seguidores, cosa que nos da muchísimo gusto. Y hoy en particular, ahí es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Soy muy orgullosa y muy contenta de estar aquí también acompañada con el doctor Ovidio Morales, directamente desde la ciudad de Guatemala. Ovidio, muchísimas, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu oficina de la Universidad Rafael Landívar de la ciudad de Guatemala. Me encanta estar aquí contigo porque es abrir estos espacios al diseño latinoamericano. Personalmente tú y yo nunca hemos coincidido, no nos conocemos, pero bueno, ya en privado platicamos un poquito de amigos en común y algunas trayectorias que hemos llevado muy a la par. Pero bueno, esta es la primera vez que platicamos y que ya nos contarás muchísimo de esta trayectoria tuya en el diseño y en el diseño guatemalteco y en el diseño de Centroamérica, etcétera, etcétera. Así que gracias, Ovidio, por estar aquí con nosotros en Charla de Diseño. No, a ti, Ceci, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir contigo estos espacios. El mundo es un pañuelo y ya ves, nos trae aquí a conocernos a través de la virtualidad. Pero nuevamente, para mí es un honor compartir contigo el diseño y la historia del diseño. Claro, por supuesto, que además Guatemala y México, países, bueno, con fronteras unidas, ¿no? Mucha trayectoria en común, y que en el diseño a veces pareciéramos que estamos muy distantes, pues, ¿no? Pero bueno, ahorita ya nos irás contando cómo ha sido tu historia, que se confunde un poco, mucho con la historia misma del diseño, de la historia del diseño Guatemala. Y ojalá que de veras charlas de diseño sirva como esta punta de lanza para, pues para a partir de estos foros, a partir de estos espacios, poder tener más interacción, ¿no? Claro que sí, Ceci. En mi caso, pues, en algunos momentos he sido juez y parte de la historia del diseño. Creo que va a ser muy difícil desmarcarme en algunas de preguntas que tú me hagas sobre la historia del diseño en Guatemala, puesto que pues, no solo soy orgullosamente landivariano, sino soy el egresado número 10 del programa de diseño industrial. A ver, ¿y cómo llegas a diseño? Ya para entrar en materia, pues, Ovidio, ¿cómo llegas al diseño industrial? ¿Cómo descubres el diseño industrial? Pues yo le debo el diseño a mi primo. Mi primo hermano es arquitecto y él empezaba una carrera paralela en diseño industrial aquí en la Universidad Rafael Landívar. En esos momentos todavía a nivel de técnico universitario. Y yo empiezo mis estudios superiores realmente en ingeniería mecánica industrial. Y pues en el segundo año de ingeniería mecánica industrial me doy cuenta que existe diseño industrial y el resto es historia. Me muevo a diseño, hice mis años correctos, fui el segundo mejor promedio de mi carrera, me encantaba mi carrera. Y de hecho, pues empiezo a ser auxiliar de cátedra antes de graduarme. Pero sí, el diseño llega a mí a través de mi primo hermano y luego se quedó para toda la vida. Y no solo como una profesión, sino también como una forma de ver la vida. Claro, por supuesto. Oye, entonces empieza, a ver, tus intenciones ya eran hacer algo, y finalmente tu primer paso es con la ingeniería, que de manera natural y de manera tradicional es, vamos a hacer algo, no sé, ingeniería civil, ingeniería mecánica, y es hacer, pues, ¿no? Yo me recuerdo, Ceci, de niño. Migras, digamos, al diseño. Yo me recuerdo de niño, Ceci, dibujar carros. Yo creo que es una de las cosas que uno quiere en diseño industrial, ¿verdad? Ser el último Ferrari o el último iPhone. Yo me recuerdo de niño, sí, haber dibujado helicópteros, carros, y esa era mi idea. Por eso, pues, tomo yo ingeniería mecánica industrial, pero mucha afinidad con diseño, y esa es la razón por la que estudio diseño industrial. Y
termino diseño industrial en el año 99. Ese es el año en el que yo cierro mi carrera. Es decir, estuve del 94 al 99, los 5 años que duraba la carrera. Y luego pues me ganó una beca para estudiar Historia del Arte en la Fundación Guggenheim en Venecia. Y en el año A ver, 2000, pero espérame, no te me vayas tan rápido. A ver, entonces, migras de ingeniería a diseño ahí en la Universidad Rafael Landívar, ¿no? Entonces, a ver, empiézanos a contar un poquito. Hay otras escuelas de diseño en Guatemala, era la única, además es una universidad privada, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba en ese momento el diseño en Guatemala? uy, Ceci, esa pregunta es peligrosa porque me puedo extender muchísimo, pero voy a tratar de ser sintético. Sí, la Landívar es la primera universidad privada de Guatemala. Y hace el 18 de octubre del 61, cumpliremos 60 años pronto. Y la Facultad de Arquitectura nace también a raíz de un quiebre, por decirlo de alguna manera, de arquitectura en la universidad pública, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es así como el 23 de agosto del 76 empieza la Facultad de Arquitectura. Es primero un departamento en la Facultad de Ingeniería y luego ya en el 76 logra ser una facultad. Y se independiza. Se independiza, es correcto. Desde el año 75 hubo estudios para hacer más carreras intermedias. Arquitectos visionarios pensaron en diseño gráfico y en desarrollo de productos. Diseño gráfico sí tuvo éxito, sí tuvo ingreso de estudiantes, pero desarrollo de productos, y en la malla curricular está entre paréntesis diseño de producto, desarrollo de productos, paréntesis. Esa no tuvo tanto auge. No tuvo nada, de hecho no tuvo ingreso de estudiantes. Y no es sino hasta el año 86, bueno, te digo esto y te lo digo muy sintético porque es mi tesis doctoral, la historia del diseño en Guatemala. Esta yo le llamo la primera época. Pero en el año 86 muchas cosas suceden, como que se alinean los planetas para diseño industrial. Estaba como rector un sacerdote jesuita, Luis Manresa Formosa. Luis Manresa, que había sido obispo de Los Altos, que es una región aquí en Guatemala, que le renuncia al Papa del Obispado, que después de un sabático lo nombran rector de esta universidad. Y en sus obras de obispo, él impulsó mucho a los carpinteros, a los herreros, y seguramente en su conexión de universidades jesuitas de América Latina conoció diseño industrial. Mira que en el 55 es México, luego Colombia. Entonces seguramente él vio una similitud con lo que hacía en el obispado. Y es así como impulsa. Fíjate que ahorita haciendo un poquito de historia, ay, perdón, voy a apagar el venti porque... No, tranquila. Ay. Fíjate, ahorita haciendo un poquito de historia, esta tradición jesuita, ¿no? Pues también a México llega, como lo sabes, en la Universidad Iberoamericana, primero diseño industrial, aunque estaba a nivel técnico, no importa, pues la UNAM ya se lo lleva después a nivel licenciatura. Pero efectivamente, entonces este obispo jesuita seguramente vio que otras universidades latinoamericanas tenían el diseño y además él, qué maravilla, qué visionario de apoyar, como dices, estos oficios que en muchos lugares, muchos pueblos son prácticamente el sustento de las familias, ¿no? Así es, pues él vio en diseño una posibilidad de llegar más rápido o hacer más rápido gente productiva para el país, y el énfasis fueron dos sectores, el sector agrícola y el sector artesanal. Y entonces ahí fue donde sí empieza diseño industrial en la Universidad Rafael Landívar, primera universidad privada y 30 años pionera en la carrera de diseño en el país. Entonces, en el 86 más o menos. Correcto. En el 86 wow. se Entonces, aprueba. desde el 70 y tantos, diseño gráfico estuvo solita, digamos, en arquitectura, hasta que en el 86 se le da el auge a diseño industrial. Correcto. Se aprueba 86 todo el programa y en el 87 abrimos. Fue tan visionario el programa que fíjate que hubo ahí hay historias de que casi se cierra la carrera por pocos estudiantes, por cuestiones de rentabilidad. Pero luego el impulso
además, pues yo creo que Manresa fue atinado en pensar en los sectores agrícola y artesanal, pues Guatemala es un país eminentemente agrícola, y no Ujú. digamos nuestra producción milenaria de artesanía, de toda esta cultura que tenemos en el país. Y bueno, como te digo, empieza poquito, lento. Yo cuando entro a la universidad, fuimos muy pocos. Yo soy el egresado número 10 del programa de licenciatura. Y egresaste en el 90 y qué. Cierro en el 99, me voy en el 2000 a Italia, hago el diplomado en Historia del Arte de la Fundación Guggenheim, estoy A en ver, Berlín. espérame, entonces del 86 que se abre la escuela, que entra la primera generación, al 99, o sea que estamos hablando de 13 años, 10 egresados apenas. Tienes que recordar que en el 95 es cuando se promueve licenciatura. Previo hay egresados a nivel técnico, empiezan a Ah, graduarse los primeros técnicos, que tampoco son muchos, son como 10 también. En el año el 90, por ahí empiezan a egresar los egresados. La primera licenciada es Constanza Gutiérrez, que espero que escuche esta transmisión. Le mando seguramente. un cordial saludo. Y mira que vamos a llegar al egresado número 500. Entonces ya vamos bastante avanzados. Claro que sí, por supuesto. Oye, Ovidio, y aparte, qué visionario este sacerdote, porque finalmente cuando tenemos estos países, o estos, en México, los estados de la República, que no tienen una gran industria, ¿no? Y esta industria manufacturera, sino que son más en el ámbito artesanal, en los oficios, es muy arriesgado poner una escuela de diseño. Como tú bien lo decías, la inversión, los talleres, el tener el personal calificado, el tener a los profesores, el tener el material a la mano, a veces no es redituable, no es fácil, pues, para poder solventar una universidad, ¿no? Y en este caso apostaron, Landívar apostó por el diseño industrial. Has usado la palabra correcta. Sí fue una apuesta. Fue una apuesta para promover esos sectores aquí en el país. Manresa fue un visionario. Yo lo conocí únicamente una vez. Fíjate que yo era directora en ese momento. Me voy a adelantar un poco en el tiempo porque estamos hablando de Manresa. Lo voy a visitar a una de las obras jesuitas aquí en Guatemala, que es la Iglesia de la Merced. Y lo primero que hace es que me regaña porque me dice que, me dice que por qué le había puesto su nombre Manresa y Formosa, cuando él era solo Manresa Formosa. Él nacido en Antigua Guatemala, pero de familia catalana, entonces él tenía como muy presente eso de que eh, el I era como un título nobiliario. Entonces él, de hecho, si me dejas, te muestro, eh, tengo por aquí uno de los reconocimientos que hicimos en ese momento. Este, Ajá, y bueno, le llevo un ahí igualito a está, esto, o sea, de los 20 años, ajá. le llevo un igualito a esto a Luis Manresa. Bueno, lo primero es que me regaña, me dice, mira, yo no soy I Formosa, yo soy Formosa. Y luego pues me dice, no, pues qué bueno que el diseño vaya creciendo, etcétera, pero él ya tenía problemas de memoria y bueno, esa fue la única vez que yo conocí a Manresa. Me tocó, como te decía, reconstruirlo a través de entrevistas en el doctorado, 41 entrevistas y mucha gente que lo Claro. conoció, inclusive analizar sus homilías, pero bueno, eso ya es cuestión más de investigación. Wow. Oye, ¿y cómo eran aquellas primeras clases? Cuéntame, porque bueno, en un país en el que no hay una tradición de diseño, en el que no hay evidentemente diseñadores todavía locales, ¿cómo arranca? Digo, la historia de las escuelas de diseño sabemos que normalmente empiezan siendo profesores, arquitectos, artistas, como pasó mucho también acá en la UNAM, ¿no? En otras instituciones, ingenieros que también aportan, ponen su granito de arena. Pero el caso de Guatemala, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el nacimiento de la escuela? Mira que eh, voy a permitirme partir tu pregunta en dos, porque no solo fue ese cambio hacia un verdadero diseño, ¿verdad? Sino también hubo una persona que es la persona que promueve el programa que no tuvo ingresos, que te hablé en el 75. Uh -huh. Arquitecto, el Chío Arroyave. Luis Eduardo Arroyave, un arquitecto muy particular, eh, y lo quiero traer a colación porque él inclusive se gana un premio de diseño en Estados Unidos, en la revista Mecánica Popular, en donde diseña un mobiliario utilizando únicamente una plancha de plywood.
Imagínate todo lo que venía ahí en el inconsciente landivariano, los arquitectos ya necesitando diseñadores, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Claro. Porque aquí en Guatemala no fueron ni los arquitectos, ni las industrias, ni tampoco un grupo de estudiantes que pidió diseño, sino fue Luis Manresa Formosa. Dicho esto, te digo, empezamos en el 87 con puros arquitectos. Las clases las impartían arquitectos y el arquitecto Daniel Borja, quien fue el que realmente le debemos toda la instrumentalización de los trámites y que se haga diseño acá, que de hecho ahora su hijo Daniel Borja, hijo, está estudiando diseño. Él es el que se le ocurre traer diseñadores de afuera. Y resulta entonces que en el año 93, si no estoy mal, iba a venir por 3 meses, Cielo Quiñones Aguilar, de la Universidad Javeriana de Bogotá, y se queda 3 años. Y ahí vienen más colombianos, William Vázquez, Gabriel García, y se Claro. encargan de darle el toque a las asignaturas, ¿verdad? Un poco de historia nuevamente, ¿verdad? Quizá Colombia con una versión un poco más ulmiana del diseño, México también con esa mezcla de bauhausiano y ulmiano, pero sí, Sí, traen esa influencia de traer lo técnico al diseño, pero sin fíjate dejar fuera lo artístico, ¿sí? que a partir de una investigación que yo hice también desde el punto de vista histórico para para mi maestría, para la maestría, pues la investigación que hice sobre ergonomía, una de las preguntas que a mí me causaba mucha intriga al inicio de la investigación fue en qué momento se encuentra el diseño con la ergonomía, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito la hebra, gracias al profesor Horacio Durán, pues que me empieza a contar que toma los planes de estudio para la UNAM de la Escuela de Ulm con Tomás Maldonado, sigo jalando la hebra y llego a la Bauhaus, ¿no? Que obviamente Mira no había que Oscar ergonomía. Salinas, Ah, sí, claro, bueno, hablar del doctor Oscar Salinas es hablar de la historia del diseño, ¿no? Pero fíjate que encuentro algo interesante. En la Bauhaus, obviamente no había ergonomía como tal, no existía la disciplina todavía, ¿no? Que se fundó hasta el 49, pero en la Bauhaus existía el concepto ergonómico, ¿no? Es decir, diseñar para seres humanos. Y luego sabemos, pues, finalmente que la Bauhaus deja todo este estilo funcionalista, y ahí viene la historia, ¿no? Entonces hoy día yo a mis alumnos les digo, señores, pues es que aquí en México la historia, el diseño tiene un pasado alemán, pues. claro, por supuesto, pero además, fíjate, bueno, me voy a salir y te voy a decir dos cosas. La primera, me tocó, por ejemplo, entrevistar al arquitecto Rodalo de la Ibero, y usted me cuenta cómo llega en el Claro, por supuesto, el 85 al arquitecto diseño. Robalo. Luego me encuentro a Oscar en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, en Matadero. Ajá. Oscar pues es del equipo asesor de la Bienal y le digo, Oscar, mira, estoy haciendo esto. La pregunta es, ¿México es ulmiano o es bauhausiano? Y su respuesta fue, es mi próximo libro. Espérate. Espérate, imagínate tú en la mitad de mi investigación y me dice eso. Pero No, pero es retrocedo, cierto, o sea, por supuesto. venimos arrastrando, y no, hay alumnos que me dicen, ay maestra, pero ¿por qué? Le dije, bueno, ¿por dónde empiezas a diseñar? ¿La forma o la función? Obvio, la función, maestra, ok, va. No, pero además, fíjate que no podemos alejarnos de un Tomás Maldonado, que fue rector de la ULM, que regresa a Claro, por Argentina. supuesto, por supuesto. No podemos olvidarnos de un Guy Monsiepe Ajá, que llega con Salvador sí, Allende sí. y que, bueno, esas son grandes experiencias en Latinoamérica, la política de sustitución de importaciones, No, la y te digo, CEPAL. Ovidio, que a mí el profesor Horacio Durán me haya dicho, yo traía aquí la idea de llevar diseño industrial a la UNAM, y cuando el rector me dice, y el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ok, dale, hazte el plan de estudios. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Tomás Maldonado. Claro, ¿No? Entonces, finalmente tenemos los mismos orígenes en América Latina, pues. totalmente, estoy de acuerdo. Nuestros antepasados son los mismos. No, y además, fíjate tú el concepto de centro-periferia y cómo el diseño, en esos momentos con Previch, en la CEPAL y todo eso de desarrollar lo propio, lo interno, lo nacional,
lleva el diseño a otras ligas en Sudamérica, en nuestros países, en México sobre todo, que para nosotros México es un referente fuertísimo. Y bueno, tal vez me quedé un poquito afuera con eso, pero se me da ahorita el segundo nombre, Sergio Conde. Ah, Rivera Conde. Sergio Rivera Conde Sí. es quien trae diseño y quien ayuda a hacer la primera malla curricular en el 87. Fíjate entonces que nuestro primer referente ni siquiera fue una universidad jesuita, no fue la Ibero, sino fue Sergio Rivera Conde cuando estaba en la UAM, por supuesto. Y viene también además porque el rector de la UAM estuvo aquí en Guatemala, visita a Armand Reza. Y bueno, pues ya estamos haciendo aquí un chermol de historia, pero también le debemos ese primer plan de estudios a Sergio Rivera Conde, que en paz descanse y que ahí sí yo no lo Claro. conocí, pero ha de haber sido, es nuestro prócer aquí. Fíjate qué maravilla de veras entonces, y que ahora las nuevas generaciones que tenemos aquí de seguidores en charlas de diseño se estén enterando de toda esta historia, ¿no? Cuando aparentemente vemos las cosas tan lejanas de, Guatemala, no sé qué, no, tenemos pasados hermanados, pues, ¿no? Las mismas cunas prácticamente. Estoy totalmente de acuerdo y mira lo que dices también para las nuevas generaciones, porque estudian diseño, bueno, está bien, estudias diseño quizá porque quieres, lo que te decía, quieres diseñar algo, un carro, un celular, lo que sea, pero luego te das cuenta de lo que necesita tu país, el diseño que necesita tu país. Hemos trabajado mucho en eso, pero lo que te quiero decir es que también tenemos cosas muy similares. La impronta, el sello de Guatemala, en la apertura en el 87 de apoyar los sectores agrícola y artesanal sigue en pie. Claro, por supuesto hay renovaciones curriculares donde también están los énfasis del emprendimiento, los énfasis técnicos, impresión 3D, etcétera, etcétera, que nosotros estamos en eso también, pero no se abandona las raíces y los nuevos diseñadores con este tipo de investigaciones. Fíjate, cuando yo entro a hablar de esto y me invitan, tengo el honor de ser invitado aquí en Guatemala a dar las charlas, pues los estudiantes se quedan con la boca abierta. ¿De dónde viene su carrera? ¿Por qué nace su carrera? ¿Y qué principios tenía? Claro. Oye, Ovidio, ¿y qué tipo de proyectos tenían cuando tú eras estudiante? Bueno, sí había cierto orden en las diferentes clases de diseño. Teníamos 5 clases de diseño y sí recuerdo que abordábamos ecodiseño, pero más bien como, no como se aborda ahora, ¿verdad? Quizá como un poco más los procesos y conocer de economía circular y que esto pues tenga un ciclo de vida. Sino más allá de eso era, por ejemplo, cómo utilizar materiales más ecológicos. Entonces sí se conocía un poco ecodiseño. Sí había un ejercicio de práctica profesional también desde entonces, mismo que no se abandona y que bueno, sigue siendo clave y es una de las asignaturas que estoy dictando en este ciclo. Este, la investigación también tuvo mucho auge en ese momento, hablando de estructura de investigación, es decir, un punto de partida donde tenías un marco teórico, etc. Proyectos, mucho mobiliario, porque pues sí, eso era algo de lo que estaba en boga en ese momento para diseño. Eh, y recordemos, ¿verdad? Nunca nos alejamos de la producción artesanal. Entonces, proyectos, en mi caso, orientados a mobiliario y a producción artesanal, pero siempre también algunas cosas de agroindustria y ese tipo de diseño. Oye, a la par que va creciendo el diseño en Guatemala, ¿también se da el mismo crecimiento en otros países centroamericanos o no? O hay países, es más, esta parte la tengo que confesar, tengo una ignorancia absoluta con respecto al diseño centroamericano particularmente, ¿no? Hace poco tuvimos a la maestra Mariela Aguilar Cárcamo de Honduras, que nos decía, no, es que no hay diseño. O sea, yo estoy trabajando en arquitectura, estoy trabajando en gráfico, estoy trabajando en otras áreas, pero todavía el diseño industrial como tal no existe. ¿Qué pasa con los demás países de Centroamérica? ¿Cómo se ve el diseño en Centroamérica en general? Uy, sí te tengo la radiografía. A ver, Honduras, tú lo has dicho. Yo, pues, cuando me pongas en contacto con la diseñadora que dices, me encantaría, porque sí quisiera saber más de Honduras. Costa Rica llega a través de Italia, llega con un arquitecto que se llama Oscar Pamio.
Oscar lleva el diseño allá junto con un par de diseñadores más. En la Universidad Veritas de Costa Rica tiene mucho empuje el Tecnológico de Costa Rica, pero como te digo, a través de Oscar Pam. Si tú quisieras entrevistar al prócer de El diseño, diseño costarricense. es Oscar Pam. Luego, en Nicaragua, es un paisano tuyo, se llama Héctor López Aguado. Héctor fue Ah, director del claro, pues CIDI. es de la UNAM, claro, por Sí, supuesto. es correcto. Héctor vivió en Managua y él es el que lleva diseño de producto. Ahí no se llama diseño industrial, sino se llama diseño de producto. Mira que yo le perdí la pista a Héctor López Aguado hace un rato. Mira a dónde me lo vengo a encontrar en Nicaragua. Está en el CIDI, pero ya está de regreso en México, ¿sí? Él abre la carrera, ahorita no tengo los años presentes, me tendré que leer otra vez la entrevista, pero es Héctor. Y luego en El Salvador hicimos unos cursos de diseño industrial en la Universidad Centroamericana, que es la UCA, que es la jesuita. Había una universidad que tenía diseño artesanal y hace poco abrió otra universidad de diseño industrial, pero en El Salvador están empezando también con diseño industrial, les va muy bien, les va muy bien. Eso a nivel centroamericano. Luego, pues no te diré Colombia y no te diré México. No, ya Colombia es esa aparte, ¿no? Ya con tantas universidades que tiene y además la producción, híjole, es que Colombia se está yendo para arriba con el diseño, ¿no? El diseño artesanal, el diseño de vestuario, el diseño de vestimenta en general. Bien importante, pues, el diseño colombiano. Ay, perdón. A ver, ¿y cuál fue tu tema de tesis? ¿Con qué te gradúas de la licenciatura? A ver, a mí me pasa algo muy particular. En mi último año de universidad regresa a Guatemala a una persona que le tengo mucho aprecio y que yo lo considero como un genio, Rafael Mesa Batres. Rafa Mesa estudió 5 años de medicina y en sus 5 años de medicina se da cuenta que tiene una enfermedad, algo similar a artritis, pero tampoco algo que no te permite trabajar. Ajá. Pero el tipo es un genio y se mueve a diseño, se gradúa de diseño, se gana la Fulbright y se va a estudiar a Chicago, en el IIT. Deja la medicina. Deja 5 años de medicina. El Rafa regresa a Guatemala en esa época en la que yo estoy en mi último año, haciendo sus 2 años de regreso de la Fulbright, y él estaba trabajando en ese momento con un profesor en el IIT sobre planificación estructurada, Structured Planning. Y nos invita a un grupo de estudiantes que fuimos su grupo de alumnos a participar y que eso nos valiera como una tesis. Y entonces empiezo yo con planificación estructurada, pero bueno, tengo otras 2 pasiones, motos y buceo, y entonces en esas épocas de mi vida uno tiene la cabeza un poco revuelta. Yo pido que no sea esa mi tesis, pero que sí quería seguir participando en el proyecto. En el proyecto. Luego Rafa se va y yo me inclino por trabajar, sí, algo que me deja Rafa, que es el tailoring, que es el hecho a la medida, que es un movimiento de diseño muy fuerte en los 90. Y yo trabajé 10 años en una litografía, en una imprenta. Y lo que diseño como tesis de licenciatura es una máquina hecha a la medida para reciclar papel en esa imprenta. Y lo que yo esperaba era que todo lo que salía de papel del desecho de imprimir, etcétera, se reciclara y se hiciera papel de empaque. Entonces todo el resto de productos que salían ya se hacían con este papel reciclado. Y en lugar de comprar papel craft nuevo para imprimir, con ese presupuesto tú ibas abonando, digamos, o pagando la inversión de la máquina. Y esa fue mi tesis de licenciatura. ¿Qué tal, Oye, pero con una máquina de ese tipo, de alguna manera vuelves a unir la ingeniería. Sí, de hecho fue bastante técnica. Me tocó en la terna diseñadores que sí, eran bastante técnicos. Me tocó un ingeniero en la terna. Pero afortunadamente yo no llegué a algunos detalles muy técnicos de mecánica, por ejemplo, potencias de motores, eso sí ya no lo medí, pero sí medí toda la parte de espacios, objetos, etc. Oye, pero qué maravilla, ¿no? Que normalmente se unen, ¿no? Los amores, las pasiones, como dice uno, siempre regresas al primer amor. Pues sí, mira, ahí te volviste a encontrar con la ingeniería. Así es, así es.
Oye, Ovidio, y cuando ya estás terminando la licenciatura, llegas a este momento, pues, ¿tú ya tenías claro que te querías ir a la maestría, o cómo te llega? No te creas, esta pregunta mejor me la contestas en otro bloque. Me Perfecto. regalas otra parte. Te tengo la respuesta porque hay un espacio ahí de todavía de trabajo y es cuando ingreso a la Universidad Rafael Landívar. Ok, perfecto, entonces lo vemos en el segundo bloque, pero ahorita la pregunta que te quiero hacer, cuando tú ya terminas la licenciatura, eh, ¿qué tan madura la sientes? Porque bueno, como me dices, en los primeros años eran puros arquitectos los que empezaron con las clases, ya cuando tú egresas en este 99, ¿qué tan madura era ya la escuela? ¿Cómo estaba? ¿Ya había egresados de la misma Rafael Landívar dentro de la docencia o todavía no? ¿Cómo estaba la escuela? Ya teníamos un cuerpo fuerte, digamos, ya habíamos diseñadores que estábamos haciendo algo y que nos habíamos hecho notar, sobre todo en la gremial de exportadores, en la parte de comisión de fabricantes de muebles. Entonces ya hacíamos ruido, ya estábamos presentes, pero todavía, y eso, pues, eso tampoco es tan lejano, pero todavía está el diseño ¿qué? Industrial, ¿Qué diseñas hacen? industrias, sí. Entonces, sí, nos tocó ser punta de lanza y nos tocó, luego ya te contaré, pero mi trabajo en la academia fue también impulsar diseño para que esta rueda girara. Es que es cierto, ahorita que lo estás diciendo, con los empresarios, con la industria, ¿cómo empiezan a abrirse brechas? Seguramente estos primeros profesores, al primer director, seguramente también le tocó el hacer un espacio, porque ¿para qué queremos una industria, una escuela de diseño si nuestros egresados no van a tener a dónde ir a trabajar, ¿no? Yo te lo resumo en una estrategia que luego también se fortaleció y es darles una probadita a la industria a través de prácticas profesionales. Entonces, ¿qué hicimos? Llevarles diseñadores a las empresas. Y luego ya se dieron cuenta que sí necesitaban diseño. Entonces así empezamos Con a ver. toda la desconfianza del mundo, seguramente al principio. Y algunos nos pusieron a ordenar archivos, a otros a hacer logotipos, etcétera, etcétera. Claro, lo poco o lo mucho que sabían de diseño y empiezan ustedes a acomodarse. Así es eso. Wow. Pero Y bueno, ok, entonces así es como terminas pues ya con profesores ya egresados de la Landívar y ya y ustedes como alumnos ya con medio puertas abiertas en la industria. sí, bueno, a mí ya me tocó tener profesores graduados del técnico universitario, algunos que ya estaban terminando licenciatura. Imagínate tú, la licenciatura se aprueba en el 95. Yo termino en el 99. Entonces sí, algunos estudiantes todavía graduándose de licenciatura. A mí me tocó dar clase a mis propios compañeros. Suele suceder. A mí me tocó también algo similar. Sí, yo empiezo, como te digo, pues termino en el 99, me gradúo, me voy todo el 2000 a estudiar a Italia y regreso en el 2001 a graduarme e inmediatamente empiezo a trabajar en la universidad y 21 años después me tienes. ¿Qué tal, eh? Wow. Ovidio, se nos ha ido el tiempo volando de veras conociendo todos estos inicios del diseño en Guatemala. Muchísimas gracias y pues como te dije hace ratito, regálame una segunda parte para ver qué pasa con Ovidio, ¿no? Un gusto charlar contigo, Ceci, por supuesto que sí. Ok, entonces bueno, pues aquí dejamos este primer bloque de charlas de diseño y nos vemos en una segunda charla para ver qué es lo que pasa cuando Ovidio termina la licenciatura y ver qué camino tomaste. Gracias, Ceci. Gracias a ti, Ovidio.